salud y fe. ¿Ya? Sentí que mi alma se transformó. 1, 2, 3. Hacia vivir con salud y fe. Sentí que mi alma se transformó. Dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Y aún cambié el mal por el bien, y aún cambié espina por flor, y aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor, y aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor. Qué interesante, ¿no? Eso debe haber en nuestras vidas, cambiar el odio por el amor. Contento estoy en mi corazón, de Cristo soy, esta es mi canción. Gloria, aleluya, al Salvador, al cielo voy, esta es mi canción. Esta debe ser la canción de todos los días de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a cantarla, ¿no? 1, 2, 3. Contento estoy en mi corazón, de Cristo soy, esta es mi canción. Contento estoy en mi corazón, de Yahshua soy, esta es mi canción. Gloria, aleluya, al Salvador, al cielo voy, esta es mi canción. Gloria, aleluya, al Salvador, al cielo voy, esta es mi canción. Al cielo, esa es mi canción. ¿Quieren ir al cielo ustedes? Claro. Amén, ¿no? Qué maravilloso es. Miren eso, dice, gloria, aleluya, al Salvador, al cielo voy, esta es mi canción. Muy bien. Un cordial saludo para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan dentro y fuera del Ecuador. Bueno, pero como de todo cariño, un cordial saludo a toda la provincia de Los Áchila, aquí en Santo Domingo de Los Áchila. Bienvenidos todos los santodomingueños. Bienvenidos a todos los de la provincia de Manabí. Bienvenidos nuestros hermanos de la provincia de Los Ríos. Bienvenidos nuestros hermanos de la provincia de Guaya. Y bienvenidos a nuestros queridos hermanos de la provincia de Esmeralda. Un cordial saludo para todos los hermanos de allí, del barrio 26 de julio de Esmeralda. Bienvenidos a nuestra sintonía. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos de aquí de la parroquia La Unión de Esmeralda. Bienvenidos todos. Bienvenido el cantón Puerto Quito. Bienvenido el cantón de San Miguel de los Bancos, bienvenido. Y también pues un cordial saludo para el cantón de Pedro Vicente Maldonado. Bienvenidos todos nuestros hermanos aquí a la casa de Dios, ¿no? Bienvenido Flavia Alfaro, bienvenido Canoa, qué interesante, ¿no? Bienvenido Canuto, toda la provincia de Manabí y la provincia de Esmeralda y la provincia de Pichincha, conectado con nuestro firme fundamento. Un cordialísimo saludo para toda esa tierra, sierra, costa y oriente del Ecuador. Bienvenidos todos, ¿no? Y también pues un cordial saludo a ese país de Brasil, allí en portugués. Bienvenidos todos. Aquí pues a nuestro canal, nuestro firme fundamento. ¿No? Qué interesante, Latinoamérica, Sudamérica, bienvenidos todos pues a nuestro canal, esa capital
desde ahí se me fue, la capital de acá, de México. Bienvenidos, bienvenidos hermanos mexicanos aquí a la audiencia del Ecuador para el mundo entero. Muy bien, entonces pues vamos a cantar un hermoso cántico para comenzar también la escuela sabática. Se va preparando Carlos y Josué, los cuales estarán siendo dignificados en esta mañana con el poder del Rúa para poder comenzar esta hermosísima escuela sabática. Su amigo y pastor Carlos Javier Delgado les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta hermosa reunión, a esta iglesia La Verdad Presente, iglesia adventista del séptimo día, La Verdad Presente. Bienvenidos y bienvenidas todos nuestros amada audiencia. Bienvenidos, ¿no? Muy bien, entonces pues vamos a cantar un hermoso cántico. Vamos a cantar el que cantamos, pues, cantos de alegría. Eso no hemos cantado yo. Vamos a cantarlo, cantos de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo siempre hablar y de Cristo pues testificar. ¿No? Qué hermosísimo, ¿no? Vamos entonces al 3. Son coros, no es de aquí del Linario. Cantos de alegría, son cánticos antiguos de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Muy bien, cantos de alegría porque tengo amor. 2, 3. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Yahshua a todos nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque Yahshua a todos nos quiere salvar. Qué interesante, ¿no? Miren, hay algo que a mí me emocionó toda una vida cuando un día leí la Biblia y encontré un texto que decía: en cada corazón sonriente habita Dios. ¿No? Qué interesante. Tenemos que demostrar que ese espíritu del Rúa Hakudés está en nuestra vida y en nuestros corazones, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Damos un cordial saludo aquí en Quinindé a Luis Montalbán en Quinindé. A Luis Montalbán, bienvenido a nuestra programación. A todas esas familias hermosas de allí del cantón Quinindé que se unen, bienvenidos y bienvenidos todos. Por favor, las personas que se conectan en nuestro canal en esta mañana son bendecidos. Y todos los oyentes, bienvenidos a la programación. Vamos a hacer una oración por cada uno de los jóvenes, por los adultos, por nuestro país, por todas las cosas que está pasando, ¿no? Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Vamos a hacer una oración fuerte en esta mañana por el país de Ecuador, ¿no? Por los jóvenes, por los adultos, por los mandatarios, por todos los líderes del Ecuador. Vamos a orar. Coloquémonos de rodillas y vamos a pedir que el Rúa esté con nosotros en esta mañana. Oremos. Querido y amantísimo Padre, gracias te damos, Padre de la gloria, porque podemos doblar nuestras rodillas, podemos reconocer que tú eres el Dios de los dioses y Señor de los señores, y aún el Dios de los perdidos. Padre de la gloria, en esta mañana te pedimos que limpies nuestras mentes y nuestros corazones, para que cada una de nuestras peticiones lleguen al trono de tu santa gracia. Padre, si alguien viene en camino, apresura sus pasos y tráelo a tu casa de oración, de igual manera con la tranquilidad y la protección de tus santos malak, protegiéndolo cada caminar de cada ser humano que caminan a tus diferentes casas de oración. Levántanos con el poder del Rúa y que podamos, Padre, hablar no con palabras de humano, sino con palabras de inspiración. Que nuestras palabras sean palabras de vida para vida eterna y un mensaje de salvación. Porque sabemos que tú vienes pronto a esta tierra. Gracias, Padre de la gloria.
Gracia, poder de Dios en nuestras vidas, porque así podemos brillar ese poder que tienes en nuestras vidas. A levantar nuestras rodillas mortales, levántanos con la capacidad de poder exponer tu palabra y llegar a cada corazón, y que cada corazón sea transformado con el poder que viene desde lo alto. Bendice a Josué y a Carlos, los cuales estarán siendo usados en esta mañana. De igual manera, también te pido que pongas tu manito sanadora sobre mi esposa, que está delicadita de salud, y que, Padre, tus santos malá le acompañen ahí donde ella se encuentra. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios es un Dios grande, un Dios vivo, un Dios que hace milagros, que todo lo que nosotros le pedimos de todo corazón, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. En esta mañana digo, si hay alguien que ha estado orando una semana, no ha recibido su respuesta, 2 semanas no lo ha recibido, 1 mes, 2 meses, 3 meses, siga orando. 1 año, siga orando, porque Él sabrá cuándo va a responder su petición. Y si no le ha respondido todavía, lo está preparando para darle cosas grandes. Y si ha llorado, siga llorando, que sus lágrimas no quedarán en vano. No hay petición que no quede resuelta con el poder que viene desde lo alto. Y déjeme decirle algo. Hay poder en Yahoshua, nuestro gran Elohim. Todos aquellos que invocan el nombre del Padre y del Hijo y de su poder que actuará en nosotros, conocido su Espíritu Santo, vamos a recibir cosas grandes. Pero tenemos que pagar el precio. Interesante. Tenemos que pagar el precio. No hay mal que por bien no venga. ¿No? Qué interesante. No hay mal que por bien no venga. Siga clamando. Siga clamando. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que el mundo no conoce. Una vez más lo voy a decir públicamente. Hay muchas personas que se me están burlando a mí, porque yo les digo que me quiero ir al campo. Y muchos amigos, vecinos y allegados me dicen, ¿y qué fue la tierra? ¿Qué fue el campo? Unos ya hasta se han atrevido a decirme, ha pasado 1 año, 2 años y te veo aquí metido. ¿Por qué no te vas donde tienes que irte? Hermano, eso está puesto en las manos de Dios. Él sabrá cuándo nos va a llevar al campo. Y así como en esta mañana estoy hablando con autoridad, así llegará un día que les voy a decir para todos y todas que me decían, ¿dónde está la finca? Les diré, ya está la finca. El Padre Yahweh me ha puesto en mis manos un pedazo de tierra. Y allí es donde alabaremos y glorificaremos el nombre del Padre y del Hijo. Y allí miraremos la grandeza de Dios. Ahí miraremos donde nos va a enseñar a cultivar nuestros propios alimentos para alimentarnos sanamente. Y qué interesante. Bueno, como el tiempo es oro, bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática, donde vamos a tener un tema pero de suma importancia. ¿Cómo se llama el título de la lección de esta semana? Caín y Abel probados. Caín y Abel probados. ¿Será que en esta mañana habrá un Caín o un Abel que será probado
y cómo el poder de Dios actuará en ellos y cómo actuará en usted y en mí. ¿Quiere saber cómo es? Ahora, dígale a Dios: quiero ser probado bien como Caín o como Abel. Quiero entender cómo Dios el Padre quería que esté allí Caín y Abel. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Y cuál fue la respuesta de Abel? Y para dar paso, ¿cuál será entonces tu respuesta tuya en esta mañana? ¿Cuál será la respuesta suya en esta mañana de acuerdo a lo que el Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, le hablará en esta mañana? Le invitamos a los oradores de esta mañana que pasen, por favor. Que no sean ellos los que hablen, sino el poder del Ruach HaKodesh. Bienvenidos a la Escuela Sabática. Muy buenos días, hermanos. En este sábado vamos a estudiar el tema Caín y Abel probados. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente corriera por el mismo cauce que condujo a la caída de Satanás. Dejarse dominar por el deseo de ensalzarse y cuestionar la justicia y autoridad divina. Como vemos aquí, después de que Adán cometió el pecado con Eva, después de eso y que fueron expulsados del Edén, tuvieron dos hijos. Su primogénito se llamaba Caín y su segundo hijo Abel. Y entre estos dos había una gran diferencia. Caín, o sea, Abel primeramente era fiel a Dios y le servía tal y cual como Dios ordenaba. Pero en cambio Caín hacía todo lo contrario. Él hacía prácticamente lo que él quería, lo que a él se le daba la gana, y tenía sentimientos de rebelión contra Dios. Como sabemos, desde un inicio, Dios estableció el sistema de los sacrificios. ¿En qué consistía? Que se debía sacrificar un cordero sin mancha, que sería símbolo del sacrificio que vendría a ser el Hijo de Dios en la tierra para redimir a la raza humana. Pero Abel hacía lo que Dios había ordenado, pero Caín, en cambio, ¿qué es lo que hizo? Caín, en vez de llevar el cordero tal y cual como la orden le había sido dada de Dios, él lo que hizo fue llevar de los frutos de la tierra, porque él se dedicaba a la agricultura. Abel se dedicaba, en cambio, a pastorear ovejas. Los dos hermanos erigieron altares similares, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Ahora busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 4, verso 4. Ya como vemos aquí en esta situación, Abel se presentó con los requisitos que Dios había pedido, tal y cual como se confirma aquí. A su vez, Abel trajo de los primericios de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya como vemos aquí, pero veamos ahora la diferencia vuelta a Caín.
se presentó vuelta murmurando contra Dios. Encima, o sea, él pensaba que el trato de Dios con la humanidad era un trato injusto, que Dios no había sido misericordioso al quitarle al ser humano el jardín del Edén y todos los privilegios que tenía. O sea, abrigaba los mismos sentimientos que tiene Satanás. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel se aferró a los grandes principios de la redención. Se veía pecador y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunicación con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley, que había sido transgredida. En la sangre derramada contempló el sacrificio futuro, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda fue aceptada. Como vemos, al momento de que ellos presentaron los sacrificios, desde el cielo descendió fuego que consumió la ofrenda de Abel. ¿Esto qué significaba? Que Dios aceptaba la ofrenda de Abel, pero en cambio la de Caín no la aceptó. Primeramente porque no era lo que Dios había pedido, y segundo él lo había hecho de mala gana. O sea, encima de que llevó lo que no era, ni siquiera llevó lo mejor. Él llevó los frutos de la tierra, pero ni siquiera tuvo el cuidado y la delicadeza de llevar lo mejor de lo que él tenía, sino que, o sea, llevó lo que por ahí encontró, lo que se acordó. Y Dios les había dicho que para poder tener el perdón de pecados tenían que llevar una de sus mejores ovejas y las primicias de los frutos de lo que ellos eran agricultores. Pero Caín solo quiso llevar los frutos y ni siquiera llevó los mejores, llevó los que él quería. Y no hizo lo que Dios le pedía. Cuando Caín vio que su ofrenda era rechazada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptó el sustituto humano en lugar del sacrificio divinamente ordenado, y se disgustó con su hermano, porque éste decidió obedecer a Dios en vez de unírsele en la rebelión contra él. A pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Les invito que busquemos en nuestras Biblias ahora Génesis capítulo 4 versos 6 y 7. Como vemos aquí también tenemos algo muy importante. Aquí también está reflejado al final cómo la humanidad va a quedar dividida en dos grupos de personas, en dos grupos de adoradores de Dios. Primeramente están los que quieren hacer su voluntad y hacen lo que Él ordena, y en segundo lugar están aquellos rebeldes que no quieren someterse a su autoridad. Ya, alguien que dé lectura, por favor. ¿De cuál? Génesis 4, versos 6 y 7. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciste, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Como vemos aquí, a pesar de la rebeldía de Caín, ¿qué hizo Dios? Dios mismo habló con él y le aconsejó que se arrepintiese de su pecado, que dejara ese espíritu de rebelión y que se sometiera a la ley de Dios. Pero él no quiso, a pesar de que Dios mismo le aconsejó y le dio otra vez, o sea, le dio otra oportunidad, no lo escuchó, sino que siguió aún más, inclusive su espíritu de rebelión creció todavía más. Y como vemos, su hermano Abel, de ver cómo él se rebeló contra Dios, o sea, de ver cómo era de necio, o sea, cómo su necedad no tenía límites, a pesar de que Dios le aconsejaba. Su hermano Abel,
su hermano Abel siempre, o sea, él le trataba de guiar por el buen camino, le aconsejaba de que dejara eso, pero él no quería. Él no quería, ¿y qué fue lo que hizo? Se encolerizó y ya sabemos lo que pasó posteriormente. Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel hubiese causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Asimismo odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder era un reproche perpetuo para Caín. Les invito a que busquemos en la Biblia Juan capítulo 3, verso 20. Juan capítulo 3, verso 20. Juan 3, verso 20. Porque todo el que participa de lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sea expuesta. ¿Cuál fue la razón por la que Caín mató a su hermano? Aquí en el versículo lo dice claramente. ¿Por qué? Porque si alguien está en las tinieblas y por más de que se le aconseja que regrese a la luz de la verdad, si esta persona no quiere, si en su voluntad no está el cambiar, por más que se le aconseje, no va a hacerlo. Por más que se le aconseje, no va a hacerlo, porque recordemos que Dios no nos obliga a hacer nada. Dios nos deja el derecho a la elección. Como vemos, en el principio Adán y Eva pecaron, pero muchos nos preguntamos por qué pecaron. Ahí es una prueba de que Dios deja la libertad de elección, porque Dios tranquilamente podía haberlos creado y ponerles para que no pecaran, para que no se acercaran al árbol prohibido. Pero ellos tenían la libertad de obedecer o desobedecer. Y como vemos, ellos se dejaron llevar y desobedecieron. Asimismo es en el caso cuando Dios nos llama. Nosotros tenemos la libertad de elegir o de desobedecer. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Por el contrario de lo que afirma Satanás y lo ha afirmado desde el principio, que Dios es un Dios tirano y que nos obliga a hacer cosas que no queremos. Cuando Dios siempre está dispuesto a darnos la oportunidad. Como vemos aquí, para tratar de salvar a Caín, ¿qué hizo Dios? De una u otra manera trató de hacer lo que se arrepintiese, pero él no quiso. Y de ver, o sea, la causa por la que él mató a su hermano Abel no fue tanto porque le tenía odio en sí a su hermano, sino que era por las acciones que él hacía. Porque lo que Abel hacía, o sea, era bueno a los ojos de Dios, y en comparación con lo que él hacía que era malo, o sea, los actos de Abel eran como una constante reprensión hacia Caín. O sea, era como una amonestación día a día, porque él estaba consciente de ver cómo su hermano hacía lo bueno delante de Dios. Él estaba consciente de que lo que él hacía estaba mal. O sea, y a él le molestó tanto eso. Y por eso fue que mató a su hermano. Y como veremos más adelante, a lo largo de la historia así ha sido. Siempre los impíos han tratado de eliminar por completo a los verdaderos hijos de Dios de la tierra. Como vemos, ha pasado varias veces. Siempre se ha tratado de quitarles la vida para que ya no den testimonio de la verdad. Como ocurrió en el oscurantismo, en la Edad Media y en muchas otras épocas. Cuando Caín, movido por el espíritu del maligno, vio que no podía controlar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida, y doquiera que haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Yahshua. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás y su hueste, porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Yahshua murió vencedor.
como vemos, o sea, a pesar de que a los siervos de Dios se les quite la vida, aunque parezca, digamos, que el mal triunfa en ese momento, es todo lo contrario. Cuando se le quita la vida a un siervo de Dios, quien gana allí es prácticamente el siervo de Dios. Porque eso, o sea, el quitarle la vida a un siervo de Dios es un movimiento de Satanás, o sea, pero ya de un enemigo derrotado. Porque él, en la cruz del Calvario, él ya fue derrotado. Se demostró ante todo el universo cuál era su verdadero objetivo. Y asimismo para nosotros, esta historia debe ser debe hacernos reflexionar en qué es lo que estamos haciendo por nuestra salvación, qué es lo que hacemos para alcanzar la vida eterna. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 12, versos 11 y 9. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versos 11 y verso 9. O sea, del 9 al 11. No, solo primero el 11 y de ahí el 9. Ah, Sí, primero el verso 11 y de ahí el verso 9. 12, 11, 9. Sí, capítulo 12, versos 11 y de ahí el verso 9. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y 9 dice así: y fue lanzado fuera de el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual enseñaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los que le seguían a él. Claro. Como vemos, el enemigo desde que fue arrojado del cielo ha tratado de arrebatarle a Dios su gobierno y de hacer que todos los seres humanos y todos los seres del universo se rindan ante su poder, por decirlo así. Pero como vemos, Dios ha capacitado al hombre para vencer a la tentación. Como vimos la semana anterior en el capítulo que hablaba sobre el plan de redención, al momento que el Hijo de Dios vino a morir a esta tierra, Dios capacitó al hombre para poder vencer el pecado. O sea, no es como se sostiene comúnmente, que nosotros como seres humanos no podemos vencer el pecado. Porque recordemos que el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, vino a un humano tal y cual como cada uno de nosotros. Y experimentó cada una de los sufrimientos y tentaciones que nosotros tenemos día a día. Y Él pudo vivir una vida sin pecado, o sea, Él pudo vencer. Pero recordemos cuál fue la base para poder resistir, fue tener una comunión diaria con Dios. Estar unido con Dios, con su Padre Celestial. Siguiendo con la historia de Caín y Abel, después de que Caín mató a su hermano, el fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su crimen. Y Yahweh dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como vemos aquí, a pesar de que él había matado a su hermano, Dios le llamó a rendir cuentas. Y él, en vez de ir con un espíritu humilde, ¿qué hizo? Le respondió de una forma soberbia. Y todavía mintiéndole, porque él estaba consciente que había acabado de asesinar a su hermano. Nuevamente el Señor dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para confesar su pecado. Había tenido tiempo para reflexionar. O sea, miren cómo Dios es amoroso y misericordioso con nosotros. Miren lo que hizo con Caín. O sea, a pesar de que había matado a su hermano, Dios le dio nuevamente otra oportunidad para que se arrepienta y confesara su pecado. Pero aún así él no quiso, no reflexionó. Y entonces ya Dios ya no podía hacer ya más nada por él. Conocía la enormidad
de la acción que había hecho y de la mentira que había preferido para esconderla, pero aún seguía en rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, versos del 9 al 12. Eso es lo que dice lo que acabé de leer. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio la oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Como vemos aquí, a pesar de Dios maldecir a Caín, igual tenía oportunidad de arrepentirse y salvarse. Pero él igual siguió con sus sentimientos de rebeldía. Y él siguió su vida, y sus descendientes fueron personas que aborrecieron la ley de Dios. Aborrecieron su ley y cometieron muchos pecados, y que fueron los causantes de que Dios enviara el diluvio a la tierra. Más adelante en la historia de Noé. Eso vamos a analizar de aquí en 2 semanas más. Bueno, y como iba diciendo, al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección con respecto al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes fue una ilustración de lo que habría sido el resultado si se hubiese permitido que el pecador viviera para siempre y continuara su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo indujo a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el universo vio cómo fructificaban su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley era a la vez justa y misericordiosa. Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más réprobos se tornaban. Como vemos aquí explica por qué es que Dios, al momento de que Adán y Eva pecaron, no permitieron que el ser humano siguiera teniendo la vida eterna. Imagínense cómo sería si los más grandes criminales desde hace mucho tiempo atrás, que en la actualidad ya han fallecido, no hubieran muerto nunca y hubieran vivido eternamente. Imagínense cómo sería nuestro mundo en la actualidad. Todo estaría hecho un caos. Es por eso que Dios, aunque pareciera que fue algo malo el haber dictado la sentencia de muerte, Dios al dictar esto era un acto de amor por nosotros. O sea, estaba protegiéndonos de algo peor todavía. A pesar de que nuestra vida iba a estar llena de pecado y de miseria, quitándonos la vida eterna, prácticamente nos estaba protegiendo de tener una vida aún peor. Y así como vemos con Dios, a pesar de nuestros actos, Dios quiere redimirnos a cada uno de nosotros. Pero ¿en quién está la decisión? La decisión es en cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho, simplemente debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos a Dios. Y Él nos perdonará y nos aceptará. Bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y a continuación tenemos al pastor Carlos Delgado con el tema central. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Muy bien. Qué importante es gloria a Yahweh en las alturas y paz en la tierra, ¿no?
realmente estamos agradecidos porque Dios es grande y misericordioso. Bueno, ahora ya hemos hablado también, este es un poquito como de anuncio, digámosle así, y hemos hablado aquí también con el hermano que nos da, el que nos está haciendo los libros, y en esta semana, si Dios lo permite, ya pues el lunes ya va a entregar los libros, ¿no? Así que pues pilas con esos hermanos que están encargados de los 20 libros que mandaron a hacer. Ya hemos hablado, pues este lunes me va a entregar los primeros 20 libros, para que esta semana, este sábado que viene, ya estemos cada cual con su libro, estemos recibiendo el libro. ¿Ya? Muy bien, entonces pues hermanos, gloria a Yahweh en las alturas y paz en la tierra. Me gustaría, secretario, ¿sí está la pila? ¿Ya? Entonces, la última parte del tema que estamos siguiendo, parte 3, póngale el mismo nombre.